casi no a la orilla del río, pero bastante cerca. El puerto de Buenos Aires, pues siempre un lugar, el puerto LOL, toda la costa de Vicente López, San Isidro, Olivo, también era bastante frecuentada la costanera. Es un vínculo fuerte, es muy fuerte. No lo viví tanto como hubiera querido. Me hubiera encantado, le tengo que terror a navegar, pero me hubiera encantado poder hacerlo. Pero siempre me da la sensación que el tipo que nace cerca de un puerto, cerca del río, tiene una cosa muy particular, de la misma manera que en el que nace en el interior, ¿no? O sea, que nace fuera de la zona costera. Pero hay una relación con el agua muy fuerte, muy fuerte. Mucho más el mar, mucho más con el mar. Pero el río siempre estuvo presente, siempre era el lugar para ir a caminar, un lugar para estar, el lugar para mirar, el lugar para entender que uno está parado al final de algo, ¿no? Sí. Estás en el final de algo. Y de ahí en adelante es un territorio, el agua, al cual yo no pertenezco. Sí, más allá de que me encantaría estar, me encantaría vivirlo, me encantaría saber nadar bien, poder navegar sin miedo, pero me parece que es eso, ¿no? Es estar parado frente a un límite. Casi que podremos cortar acá. Me encanta esa introducción que acabas de hacer. Ya está, ya fue todo. Me encanta. Miguel, lo acabas de insinuar. 29 años, va a decir, acá en La Plata, puntualmente en Citibel. Vamos a ir visitando tu derrotero platense. Hay un hito ahí que es el diario Diagonales, del cual obviamente me interesa hablar. Pero ¿cómo llegás a Citibel? Contanos un poco qué es lo que te constituye como platense, además de ser hincha de Platense, ¿no? Absolutamente de casualidad. Buscábamos con mi mujer un lugar donde nuestro hijo no rompiera todo jugando a la pelota. Teníamos un hijo chiquito. Buscábamos lo que habíamos vivido de nuestra infancia, un patio, que vivíamos en un departamento. Nuestro hijo había copado todo el departamento, primero había copado el dormitorio, le habíamos dejado el dormitorio a él y nosotros dormíamos en el living. Pero claro, rompía todo, jugaba la pelota y rompía toda la casa. Y así que empezamos a pensar en que era indispensable que tuviera un patio, una terraza, algo. En ese momento era bastante complicado conseguir un patio en la ciudad de Buenos Aires, conseguir un departamento con patio o una casita con patio. Empezamos a buscar. Para mí la provincia, como porteño, la provincia era del norte. Mira, el norte era imposible, San Vicente López, San Isidro, toda esa zona era imposible en cuanto a lo económico. Empezamos a ver algunos otros lugares, como en la ciudad no se podía, empezamos a ver un poco en la provincia de Buenos Aires. Y yo tengo todavía un gran amigo, que es el dueño de la librería Citibel Libros, a donde había venido en algún momento a dar unos talleres literarios. Así que en un momento otro amigo me dijo si lo acompañábamos a ver unos terrenos que iban a ver para comprar. Y yo que no me acuerdo por dónde eran, pero eran cerca de Citibel. Y pasé a saludar a este amigo en la librería y le comenté que estábamos pensando mudarnos y salir de la ciudad de Buenos Aires porque no podíamos comprar allí y si había algo por el estilo. Eso, una pavada total. A la semana me llama y me dice, mira, no sé qué querés comprar, acá hay un montón de cosas para comprar. Y bueno, volvimos a ir, no, él nos contactó con una persona del barrio Saboya, de Citibel, que sabía vida, obra y milagro de toda la zona, y bueno, nos mostró una casa que era muy chiquitita, pero para mí era como vivir en Bonanza, un parque enorme, que yo confundí, porque está pegado al golf, entonces me confundí, vi el parque y el golf seguía, y era como vivir en Bonanza, había una tranquera.
Entonces, para mí era una locura todo eso. Y pensé que no lo íbamos a poder comprar nunca porque era como disparate, era vivir en Bonanza. Bonanza era una serie de cuando yo era chiquito, para, la gente un poco más joven. Y bueno, al final comprendimos que sí, que estaba muy al alcance de la mano. Empezamos a venir con mi mujer en horarios ridículos porque todo el mundo nos decía, no, la inseguridad, y estas cosas de burgueses. Y empezamos a venir en horarios ridículos y comprendimos que toda la gente del barrio nos tenía miedo a nosotros. Porque éramos los extranjeros, ¿no? O sea, ¿qué hacían dos personas a las 11 de la noche caminando por el barrio? Éramos nosotros dos, era mi mujer y yo. Así que comprendimos que era el lugar. ¿Llegaste a Citibel con cuántos años? Y me mudé el día que cumplí 40 años, Ya venía desde el 96. con la experiencia ya con libros publicados. Nada. ¿Nada? No, tenía ¿Tenías la experiencia de la maga? Tenía 2 libros de poesía publicados, nada más. Ah, bueno, tenías 2 libros. Ok. Sí, pero publicar libros de poesía es no publicar, es nada. Sí, ya era, entre comillas, periodista. Ya estaba trabajando de Porque quiero ir un poco a eso también. Vos ingresaste al periodismo a los 30, tengo entendido, aproximadamente. De manera más formal, si querés. Sí, más o menos. Yo trabajé toda la vida hasta el 90, donde empecé a escribir. Tengo que preguntar, ¿qué pasaba antes? Antes pasó la vida, antes pasó todo sobre lo que escribo. Fui peón de mudanza mucho Primo Vívere, ¿no? Claro, fui peón de mudanza mucho tiempo, mucho. Mi hijo tenía un camión, hacía mudanzas y de los 13 años yo lo duraba en la mudanza. Después pude, con el tiempo me compré una camioneta, seguí haciendo flete, mudanzas, que fui operador de máquina de contabilidad, chofer de taxi, robaba flores en el cementerio de San Isidro, no San Isidro, del otro lado de la Panamericana, de Bulogi. Robaba flores, las coronas, porque trabajaba en una florería, entonces robábamos las flores para armarlas de nuevo. Puedes decir que reciclaban, en realidad. No, robados. No existía la palabra reciclar. Escuchan, ¿y la formación autodidacta completamente? Absolutamente. ¿Nunca pasaste por una universidad? No, hice un intento, hice un intento, entré en noviembre del 75 a Filosofía y Letras. Linda época. Genial para empezar Filosofía y Letras. En abril me fui, por supuesto. No podía más y no lo intenté nunca más. Pero qué sé yo, a los 16 años había leído todo Neruda. En mi casa no había libro. Qué interesante. Bien. La guía. Era el libro fantástico, ¿no? Muchos personajes, poco argumento. Pero era el único libro que había. Y en las mudanzas a las que iba, no me preguntes por qué, porque no sé por qué lo hacía. Robaba libros, que me llevaba los libros de la mudanza. Y bueno, a los 16, 16 años, ya había leído todo Neruda, escribía poesía, copiaba Neruda. Quería ser Neruda. Después terminaste escribiendo, obviamente, periodismo, ficción, ensayo, pero lo primero que aparece en el registro de una escritura es la poesía. Pero sí, es lo primero que escribía. Sí, así de manera feroz, Era papeles y cuadernos y papeles y carpetas llenas de poesía. Desde un espantoso estudiante, solo escribía. Lo único que hacía tocaba la guitarra. Quería ser quería ser el guitarrista de Manal o escritor. Por supuesto, poeta, escritor no poeta. Y con la poesía, bueno, estuve desde siempre, escribí hasta que en un momento fui a los talleres de la SADE, absolutamente de casualidad, por intermedio de un amigo, y tendría 16 años. Fui a los talleres de la Sociedad Argentina de Escritores, que funcionaba bien en ese momento, una docente maravillosa,
Ángela Colombo, y yo llevé el libro como para romper, llevé el libro, llevaba un poesía como para romper todo y que acá me va, ya está, soy el mejor. Y me dijo que leyera, y insisto, tendría, sí, no, un poco menos, 15 años tenía. Y leyera los poemas, había los alumnos, qué sé yo, entre los cuales había señoritas muy interesantes. Dije, ya está, de acá soy un genio y me levanto a toda la vida. Y me dijo algo fantástico, fue lo mejor que me dijeron en la vida. Bueno, eso es una porquería. Yo leí mi mejor poema, por supuesto, como para seducir a todo el buco. Y la señora esta me dijo, es una porquería. Y yo decía, sí, no vengas más, porque esto es lo que haces, no sirve para nada. Bueno, llegué a mi casa verde, eh, eh, totalmente aturdido, destrozado. Y esa misma noche empecé a escribir, que bueno, voy una vez más, total, ya el ridículo lo hice. Escribí 2, 3 poemas, y luego volví, leí a la semana lo que había escrito, y me dijeron, bueno, ahora sí empezaste. Y a partir de ahí no paré más, que todo lo que había hecho. Es una clase fundacional de escritura porque ahí lo que te propuso directo o indirectamente es dejar descansar el texto, volver a reescribirlo. Lo que me dijo es que empezar a escribir de verdad. No, bueno, pero hubo un par de recomendaciones ahí un poco implícitas que después se repiten el resto de una trayectoria de escritura. Lecturas, ya dejé de leer Neruda. Pero volviste también. Sí, seguí escribiendo, qué sé yo, empecé a escribir de verdad poesía. Lo que hacía hasta el momento era copiar de manera famosa, ¿no? Un desastre era. Pero de todas maneras a veces releo aquellas cosas que escribía y no estaban tan mal. Fue un poco cruel. Lo docente, pero me sirvió mucho. ¿Cómo llegas al periodismo? Parece una pregunta muy general, pero porque en el medio hay un hecho que lo has contado en varias notas, pero me parece que es importante también registrarlo en esta, que es tu colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 70, ¿no? Registrando esos cassettes. Eso fue previo. Bien, por eso, sí, lo sé, pero me preguntaba, recorriendo tu vida de cara a esta conversa, si acaso eso no fue como un puntapié, porque también era un laburo vinculado a una militancia, por supuesto, pero también periodístico, de producción, ¿no? Puede ser. No sé cómo lo ves vos. Yo no creo en el periodismo, nunca creí en el periodismo. Nunca creí, no creo. Desde que empecé a trabajar como periodista no creo en el periodismo. Fue absolutamente de casualidad lo de la grabación de los cassettes de la Comisión Interamericana. No, contalo porque quizás mucha gente no está al tanto. 77, 78. 79. 79. Vivía en San Isidro en ese momento con mi primer matrimonio. Militaba en el PCT y la persona que vivía delante de la casa donde vivía yo, donde vivía mi familia, era la presidenta de familiares de detenidos y desaparecidos, Tirsa Albani. Bueno, la cuestión es que nos hicimos muy amigos, tanto que había una medianera que separaba los dos patios de las casas, la tiramos abajo, entonces íbamos y veníamos, ¿no? Su marido era el bajo de los Nocheros de Anta, y cantábamos, yo también cantaba, tocábamos la guitarra todas las noches, era una fiesta en lo que se podía hacer una fiesta en el 79, ¿no? Era una fiesta cotidiana, digo, más allá del elote que estaba viviendo en el país y cada uno de nosotros. Y esta mujer en un momento, Pilsa, me dice, mirá, tío, necesitamos difundir el informe de la Comisión Interamericana, pero no podemos imprimir, no tenemos un mango, y aparte nos van a meter en cana si nos ven imprimiendo así de esas cosas. Entonces, bueno, pensando, propusimos, salió la idea de grabar todo el informe, leerlo y grabar. Y bueno, así hicimos, entonces empezaron a circular los cassettes entre los familiares, entre gente de los organismos. Pero no lo vivía, por supuesto, no lo viví como una cuestión periodística ni nada por el estilo, era una parte de la militancia. Y bueno, eso fue un trabajo, fue una de las cosas que uno podía hacer en ese momento en contra de la dictadura. Pero no, jamás imaginé poder hacer algo en relación al periodismo.
decir, el trabajo para mí era otra cosa. Escribir, que escribía porque me gustaba escribir, nada más. Y seguía trabajando para ganar la cotidiana, para ganar la diaria, para poder comer y ese tipo de cosas. De todo esto, ¿no? Robar coronas, manejar un taxi, hacer mudanzas, colocar muebles de cocina, que se caían de inmediato, porque eran payasos, eran trabajando modelos. Pero bueno, trabajando de todo eso, hasta que en un momento, ya separado, ya vuelta a la democracia, fui músico, estaba en un grupo vocal, qué sé yo, que fue interesante, una muy linda experiencia, que fue el grupo telonero de la vuelta de Quilapayún en democracia. Ah, bien. Digamos que al grupo lo mató la democracia. Durante la dictadura trabajábamos mucho, trabajábamos casi todos los fines de semana. Yo ya estaba en el PC en ese momento, en el Partido Comunista. Y era un grupo casi del PC, así como Quinteto Tiempo, este otro grupo que llamaba Pintral, era del PC, y trabajábamos mucho, muchísimo. El PC en ese momento era bastante importante. Y fuimos el grupo telonero de la vuelta de Quilapayún en democracia. Y ahí poco después se disolvió el grupo porque claro, volvían los de verdad. Mercedes Sosa, Víctor Heredia, los volvían todos nosotros, éramos nada. Así que bueno, se disolvió el grupo, yo estaba muy mal laboralmente y mi pareja, que fue mi segunda mujer, trabajaba en la librería Paidós en Buenos Aires. Ahí en Corrientes. ¿En Corrientes? No, Ah. en ese momento está todavía sobre las Heras, en la Ah. galería, en la chiquitita. Y había que hacer un inventario de libros. Entonces me dijo si me quería ganar unos mangos, fuimos a hacer el inventario. A veces hicimos el inventario, yo me hice más o menos amigo del dueño de la librería. Y me dijo que había otra librería que necesitaba un encargado si no quería trabajar. Bueno, sí, claro, yo quería trabajar de cualquier cosa, así que fui a una librería Stradivarius que estaba en Santa Fe y Pid, en la capital. Así que ahí empecé a trabajar, cosa que mi familia, mis padres, comprendieron que yo ya había llegado como máximo a lo que un escritor puede decir, es de trabajar en una librería. Era mi sueño dorado para ellos. Así que bueno, trabajé en esa librería hasta que cerró, después estuve en algunos otros lugares hasta que apareció que buscaban un vendedor en la librería Hernández, una librería emblemática de Buenos Aires. Así que empecé a trabajar en Hernández, y Hernández era en los 80, 87, 86, 87, 88, el lugar donde aparecí. Estaba todo el mundo iba ahí. Como La Paz en su momento, Claro, esos todavía núcleos. funcionaba La Paz como bar. Tal cual. Entonces era, qué sé yo, ahí conocí gente fantástica y empecé a ver un universo que para mí era el universo de los libros, nada más. Allí conocí a un monstruo total que se llamó José Luis Mangieri, que era el gran editor de Claro. Poirier. Por intermedio de José Luis, nos hicimos amigote con Juan Kelman, y también cuando venía a Buenos Aires iba a la librería. Perdón, recordame la editorial de Mangieri. Bueno, tuvo varias. Varias, sí, pero la más emblemática. Blindada. La Rosa Blindada, perdón. En lapsus. Tuvo varias ediciones del 80, La Rosa Blindada, muchas editoriales. Sí, la más emblemática es esa, la Rosa Blindada, claro. Un divino total. ¿Quién es más? Me interesa esa fauna. Bayer, Caparrós, muchísimo. Caparrós iba muchísimo. Sacomano, todos tipos que terminamos siendo amigos. Que iban a la librería, pasaban por la librería. Walter Santana, un actor. Sí, claro. Y todos terminamos siendo amigos porque la librería en ese momento era como un lugar no sé si de resistencia, un lugar de encuentro. Yo recuerdo siempre, hoy cuando veo o entro a alguna librería, recuerdo siempre los sábados, yo hacía los doble turnos, éramos un grupo fantástico, vendíamos a palo. Y
recuerdo que a las 2 de la mañana los sábados teníamos que empezar a aplaudir para que la gente se fuera. En la librería, 2 de la mañana, sábado sobre Corrientes. Hoy a las 2 de la mañana en Corrientes no hay nadie. A las 10 de la noche casi no hay nadie. Era un tiempo realmente feroz, divino. Y en un momento Caparrós, Dorio, otro de los que iba, con Caparrós, que nos habíamos hecho más o menos amigotes, pasaban a comprar libros, él estaba en la revista, estaba dirigiendo la revista Babel en ese momento. Y habían aparecido los primeros libros de Raymond Carver. Ajá. Y yo le dije, che, mira, ¿te interesa que escriba para Babel? Estoy leyendo Carver, qué sé yo, para hacer... Me dijo, bueno, habla sobre el minimalismo. Bueno, yo no sabía nada, nunca había escrito ninguna nota. Bueno, la escribí, se la mandé. Al mes cerró Babel, con lo que terminó mi carrera crítico literario. Me parece que no se publicó. Te iba a preguntar, ¿se va a publicarse o...? No se publicó. Se la entregué y cerró la revista. No se compraba, no se vendía, estaba en la época bastante nefasta. Y empezamos a armar con otro chico que también era habitué de la librería, un programa de radio, en el cual yo me encargaba del libro. Era la época de Pergolini, Radio Bangkok. Entonces armar un programa en broma sobre cultura. Uno se encargaba de cine, otro se encargaba de teatro, otro se encargaba de libros. ¿Dónde salía eso? No salió nunca. Ah. Entonces ensayábamos. Por razón, nunca lo escuché. Mirá, todos egresados de TEA. Ah, claro. Y menos yo, por supuesto. Y bueno, hacíamos los programas, yo escribía algunos guiones, hacíamos ridiculeces, era muy ridículo el programa, muy gracioso. Y ensayamos algunas cosas en un barcito que estaba a la vuelta de TEA. Y ensayábamos ahí, por supuesto, los alumnos de TEA se hacían ronda alrededor de la mesa en la que estábamos ensayando para reírse de lo que estábamos haciendo, ¿no? Era muy divertido el programa. Estaba el pelado Marchetti, que Pablo Marchetti estaba en el grupo. Después en Barcelona, claro. Y bueno, un día aparece Carlos Ares, que era uno de los dueños de TEA, o es, no sé, todavía. Y nos dice, bueno, déjense de pelotudear, de perder el tiempo con esto, vamos a hacer una revista y quiero que vengan todos ustedes a trabajar. Esa revista era La Maga, supongo. Esa revista fue La Maga, que en un primer momento se llamaba El Polvo. Se iba a llamar El Polvo. Bueno, empezamos a hacer reuniones de sumario. Yo ya había empezado... No, estaba trabajando en Hernández. Y bueno, El Polvo, venía a dar charlas, no venía a dar charlas a la noche, en las reuniones de sumario. Aparecía Soriano, aparecían Valle, a darnos charlas de cómo hacer una revista, de cómo hacer periodismo. Era entretenido. Y bueno, al final le cambiaron el nombre, no se llamó El Polvo, se llamó La Maga. Hicimos un número 0. Yo escribía sobre libros, o sea, ahí volví a escribir qué es el minimalismo y una crítica al primer libro de Rodrigo Fresán, Historia Argentina. Entonces escribí la crítica de cara dura, ¿no? Más vale, no, yo no sabía nada de periodismo. Pregunté si tenía que estudiar periodismo, se me rieron todos. Era un tipo grande. 33 años, 32 años. Todos los demás eran chicos, de 20 y pico. Y la cuestión es que sale el número 0. El número 0 son los que se entregan a los demás medios para ver si la cosa funciona o no. Bueno, salió el número 0, fascinado. Al día siguiente que sale el número 0, el que se entrega el número 0 a los medios de comunicación, yo estoy en Hernández trabajando y entran La Nata, Juan Forn y Fresán a la librería. Y preguntan por mí. Y yo temí. Dice, me van a caer a trompada. Están todos enojados. Pero no, bueno, Nata me dijo, che, muy buena. Fresán me agradeció la nota que yo había hecho del libro de él.
Y la Nata, que era joven y flaco, me dice mañana... Y empático. Y simpático. No, y empático, digamos, sí. Empático. Sí. No sé. No sé si simpático era. Empático no sé. Mañana anda páginas. Y empecé a trabajar en Primer Plano, que era el suplemento literario. Azorado lo que hacía para hacer que... Para hacer lo mismo que haces en La Maga, en esta revista que van a salir. Primer Plano, perdóname, para situarme, Tomás Eloy Martínez ya lo había generado y... Tomás Eloy Martínez dirigía en ese momento Primer Plano. Primer Plano. Estaba Tomás Eloy Martínez, que era el director general del suplemento, viviendo en Estados Unidos. Y Gabriel Esquivada, Marcos Mayer y yo. Que éramos los que escribíamos, lo que hacíamos la cosa, y un montón de colaboradores. Bueno, la cuestión es que fui al día siguiente, me dijeron, sí, vas a ganar tanto. No entendía nada. En La Maga me pagaban un sueldo también. Vas a ganar tanto, hay que hacer crítica de libros. Bueno, empecé a hacer crítica de libros cuando me di cuenta que trabajaba en Hernández desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿No dejaste la librería mientras...? No, era la guita, me servía. Yo trabajaba en Hernández, vivía en General Paz y Cabildo, y así donde se termina la capital. Trabajaba en Hernández de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde salía, me iba a La Maga hasta las 8:30, 9 de la noche. A las 9 de la noche me iba para Páginas hasta las 11, 12 de la noche y después me volví a mi casa. Escribía poesía. Estaba con mi mujer, con mi hijo, qué sé yo, comía, dormía y a la mañana otra vez. Así estuve un año, salió La Maga, fue un éxito. Que en un momento en que me efectivizan en Página 12, o sea que dejo de ser un colaborador como para perder un sueldo, no puedo más. Ya está, y dejé de trabajar. Dejé Bernardo. Y ahí empecé a no trabajar, bueno, a vivir de lo que escribía. Pero nunca me creí un periodista. Ya nunca hice periodismo. Después caí, fui de La Maga cuando la compró la Lynch, junto con otros editores. Seguí en Página. Después de Página... 23. No, terminó Primer Plano, o sea, terminó... Sí, que viene en Radar, ¿no? Sí. Yo ya me había hecho amigote de Juan Ford. Y en un momento estamos hablando con Juan y me dice, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que quede en Radar, para que vaya para Radar, qué sé yo, en lugar de... Yo me quedaba sin laburo. Cerraba Primer Plano. Le dije, pero Juan, vos estás loco. Yo no puedo dejar de quedarme... claro, no me di cuenta, qué sé yo, bueno, nada. Juan Ford era el director de Radar y yo era el subdirector. Mira. Y después se fue la Nata, fue todo el gran quilombo dentro de Página, qué sé yo, hasta que, no me acuerdo en qué año, pues ya los 90, yo ya había sacado 2 libros de poesía, que no había leído nadie, que nadie había comprado tampoco, ¿no? Me cansé de regalárselo a los amigos 2, 3, 4 veces. ¿En algún sello en particular o fueron tiradas de autor? Sellos de amigos, sellos que no existieron más, que se perdieron. Editoriales independientes, ese tipo de cosas, pero que no existía todavía el nombre de editorial independiente. Y nada, no, escribía para los medios, para Página, para La Maga. Empezamos a trabajar en Radar fue un muy lindo trabajo, muy lindo. Tengo el número 1 de Radar. Una tapa del Che, no sé si te acuerdas. Una ilustración. Genialidades. Tenía un ilustrador fantástico, rock, de apellido Monstruo. Claro, sí, dedicado a la industria discográfica con las tapas. Claro, sí. Muchas tapas de Fito Páez. Alejandro Roth. Alejandro Roth.
Y era un grupete fantástico. Siempre jodíamos con Juan Forn, que era Juan, yo y el pelotero, porque eran todos chicos que empezaban, que estaban ahí. Hoy uno de ellos es gerente de Mondadori, Juancho Boilo. Tipo, le hicieron una carrera fenomenal. Sí, pude colaborar en Radar y me acuerdo de tocar el timbre en página 12, te atendiera Juan Ford y terminar una libertad total, digamos, y una apertura total. Cualquiera podía colaborar. Absoluta. Sí, sí, sí. Y en un momento la Nata decide destrozar página 12 y hace 21. Y fue fantástico lo que hizo, una canallada, ¿no? Pero genial. Destrozó todas las secciones. Se llevaba no los mejores de cada sección, sino se llevaba los operativos de cada sección. Por de Radar sacó a Gabriela Esquivada, que estaba a cargo de Radar Libros, y a mí, que era el subdirector. A Juan Forn lo dejó. Pero nos sacó a nosotros dos y destrozó Radar. Se llevó de economía a Esloto Viada. De política se llevó a Tellenbaum. Era así una cosa. En jefatura de cierre se llevó a Margarita Perata, que era la jefa de cierre de página 12. Lo destrozó todo. Así que nos llevó a todos a 21. Nos llamó a 21. 21, 22, 23, la Nata se fue, la vendió, qué sé yo. Me dijo si quería seguir en crítica. Le dije, tú te sigo hasta acá. Ya está, basta, terminó. Y nada, la compró, 23 la terminó comprando, en sucesivas compras la terminó comprando el grupo Spolsky. Yo renuncié al grupo, yo seguía trabajando, era el editor de libros, el editor de cultura, el editor de espectáculos, pero nunca fui periodista. Siempre escribía lo que me parecía. Y en definitiva, terminé yéndome cuando cumplí 50 años. En el 2006 me fui del grupo peleado con los directores de 23. Muy peleado. Me fui, renuncié. Spolsky llamativamente me trató muy bien. Me siguió pagando como si yo hubiera un retiro voluntario. Ajá. Yo había renunciado. Bueno, no sé por qué, pero me trató muy bien, más allá de que es un... Dígalo. Empresario, un reverendo hijo de puta. La cuestión es que, me siguió pagando el retiro voluntario. Cuando se terminaba el año de retiro voluntario, me dijo que escribiera para uno de los medios que tenía él, que escribiera lo que quisiera. Hice algunas cositas. Y de golpe y porrazo me dice, voy a hacer un diario en La Plata. Y la Diagonales por supuesto, en ese momento era 2008. Estaba Cristina, a año que había asumido. Y yo soy kirchnerista a morir. Y dije, ¿qué querés que haga yo? No, vos hacete cargo de cultura y espectáculo. Antes de ir a Diagonales, porque es una, no la única, pero una de las razones por las cuales estamos conversando acá, que es tu, creo yo, principal pata platense, ¿no? Porque es un diario emblemático, sobre todo para los que tenemos 40 y pico por ahí. Fue romper con la hegemonía del diario El Día, el diario Hoy, que tenía muchas cosas del diario El Día, que no era tan distinto en su ideología, filosofía, formas y demás. Diagonales trajo otra manera de escribir periodismo. Pero antes de ir a Diagonales, y para no perder un poco ese recorrido que estás haciendo de esas redacciones, o sea, de manera muy vertiginosa, más allá de que vos niegues el buen ejercicio que haces del periodismo, te desentendés, no estoy de acuerdo con eso, pero de vuelta, La Maga, además tenés la virtud de haber estado en la génesis, digamos, de muchos de esos medios. Pero digo, la Maga, Primer Plano, con esos nombres que dijiste, ¿qué te acordás? Dos cosas que te van de la mano. ¿Qué te acordás de esas redacciones con respecto al tratamiento de la noticia
¿Y qué te pasa ahora con la manera de ejercer el periodismo, digamos, cuando mirás para atrás? Y cuando digo la manera de ejercer el periodismo, incluyo no solamente quizás casi no sé si llamarlo lugar común, pero bueno, de hecho no es un lugar común, que son las fake news, pero las tecnologías, ¿no? Cómo impactan en la manera de hacer y de pensar el periodismo. ¿Qué trazan esas dos cosas? Sí, yo no estoy tan seguro que la tecnología haya cambiado mucho. Sí cambió la manera de escribir la tecnología, pero ya había entrado con la nueva tecnología. Sí cambió la manera de escribir, no se escribe lo mismo a mano que a máquina de escribir que en computadora, no escribí de la misma manera. Escribiste en los tres, ¿no? Sí, obvio. Yo sigo escribiendo a mano. Mira, Cuando periodismo tengo no. que escribir de verdad, escribo a mano. Periodismo ya no escribo. No, nunca, bueno, después sí que charlamos de eso, pero no. No hago nada más desde el 2016, no hago nada más. No tengo nada que decir. Pero no era un cambio. Lo que sí creo que cambió fue la sociedad, el modo de pararte frente a lo que ocurre. En las redacciones sí se hacen en La Maga, en Página, en la redacción de Radar. Había una cosa muy rara que éramos amigos mirando. Ajá, es interesante. Éramos tipos que más o menos pensábamos lo mismo. Yo tengo una ideología particular. Digo, soy marxista, no puedo ser peronista, soy marxista. Y si bien no había otras personas que no eran marxistas, era un modo de pararse con un amigo a mirar lo que pasaba. Y estos amigos de repente eran por una locura, porque realmente es una locura. De repente estos amigos eran, soy yo, Bayer. Estaba sentado al lado de Bayer mirando qué pasaba. Mi pregunta apuntaba a eso justamente, a que O estaba cuando volvía, las veces que aparecía en Buenos Aires, qué sé yo, contaba al lado de Gilma, charlando de cualquier cosa. Con Kelman, ¿y a vos qué te parece? Prega eso, ¿a vos qué te parece? te tengo que preguntar, ¿recuerdas alguna escena en particular con estos? Mira, hay una Monstruos. escena, pero no de... no de lo que pasaba políticamente, no de lo que pasaba con la noticia, pero uno de mis grandes amigos de Página fue Miguel Briante. ¿Y por qué éramos amigos? No, éramos amigos por un montón de cosas, pero Miguel Briante a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, qué sé yo, decía, no puedo, vamos a tomar un whisky al 602, que era el bar que estaba enfrente de Parque. ¿A qué hora, perdón? 6 de la tarde, 7. Entonces, bueno, salíamos con Miguel. Miguel era un crítico de arte, qué sé yo, que era... Sí, a cargo de la sección de arte de Página, ¿no? Claro. Era un monstruo total. Entonces nos sentábamos en el bar de enfrente y más allá de la anécdota, ¿no? O sea, hablábamos de todo, de lo que se ocurría, y él invariablemente pedía un whisky, sacaba una moneda, se la pasaba al otro bolsillo. Pedía otro whisky, sacaba otra moneda y se la pasaba al bolsillo. Ponele que habíamos entrado a las 7 o a las 6:30, qué sé yo, a las 8 menos 20, ya bueno, vamos a cerrar, a ir a cerrar la nota, qué sé yo. Entonces sacaba las monedas del bolsillo de 8 monedas. En un momento le pregunté, ¿por qué? Decía, con el pelo que tengo ya no sé cuánto tomé. Entonces se pasaba la moneda, 8, no me cobré más de 8. Se le pagaba 8 whiskies al tipo. Y de ahí a cerrar. Y de ahí a cerrar. Escribía unas notas maravillosas, fantásticas. Pero era eso, era exactamente eso. Qué sé yo, era Hellman diciéndote que no le salía un poema. Ah, lo contaba, mira. Sí, pero claro, eran todos amigos. Pasquini Durán, el Tano Dalmaceto. Decís, ¿qué estoy haciendo yo con esta gente? En La Maga más o menos lo mismo, más allá de que eran más jóvenes, había tipos que eran un poquitito más grandes que yo, qué sé yo, Ulanowski, Carlito Ferreira, qué sé yo, Carlos Sanes no, porque prefiero no hablar de Carlos Sanes.
del derrotero de Carlos Ares, ¿no? Pero había tipos que eran fantásticos. Había un tipo que no me acuerdo el apellido que sabía de jazz como poca gente en el mundo. Los tipos hablaban de lo que le pasaba. Estaban preocupados si perdió, ganó Racing. Y de repente salía una discusión política o una discusión social. Discusión política poca. Hay que tener en cuenta, estaba Menem. Y Menem fue el gran aglutinador de la oposición. Claro. Éramos todos anti-Menem. Hacia eso vamos. Y acá estamos también. Claro, estaba, qué sé yo, la nata era supuestamente antimenemista. Entonces, qué sé yo, ¿por qué yo podía trabajar con tipos tan dispares como la nata Tenenbaum, Gelotto, Pasquini, Bayer? Porque estaba Menem. Porque todos estaban en contra de Menem. Y de repente, qué sé yo, apareció Néctor y desubicó todo. ¿A dónde quedamos? Ahí empezamos a ver las grandes diferencias que teníamos entre todos. No, por supuesto, ni con Bayer, ni con Pasquini, ni con Letano de Maceta. Con esa guardia, claro. La Nata, Tenenbaum, Slotto. Las grandes diferencias. ¿Dónde quedamos los de izquierda si aparece un tipo como Néctor? Lo tenemos que hacer de derecha. Y ahí apareció la Nata, ahí aparecieron el verdadero la Nata, que ya se sabía que era así, o el desvarío de Tenenbaum hacia determinada zona. Estaba pensando en Corea del Centro, justamente. Claro. Claro, sí, sí. Miguel, tenemos que ir a la experiencia más platense de vuelta, que es Lero Diagonales. ¿Cómo fue? Pues ahí estuviste desde 0-0. Sí, claro. Sí. Yo 2008, ¿no? Primer número. 2008 fue el primer número. Hasta 2011, 2012. Y yo estuve hasta el 2011. El diario sale un poquito más, hasta 2012, creo. Un poco más, después se hizo digital. Sí, pero impreso hasta 2012, ¿no? Algo así. Creo que sí. Sí, No le perdí el rastro, me fui muy mal. Me fui muy mal de La Plata. Pero bueno, en un principio, ya te digo, me llama Porsche, que me dice que vaya a trabajar ahí como editor de cultura, y cultura, espectáculo, toda esa zona, una zona nebulosa. Fue hermosísimo, el grupo, tengo amigos fantásticos y otra gente a la que prefiero no ver más. El editor de deportes era un camión, era un animalito, una fiera total, Luis Rivera. Tipo fantástico. El pelado Buffarini, Adolfo Martínez, gente muy buena y gente rara. Gente que no entendió, has dicho, no raro, gente que no entendió. No entendió. El diario era un diario que, por supuesto, no pagaba, pero estaba solventado por el kirchnerismo, por el gobierno. No digo hacer oficialismo, pero las cosas no estaban tan mal, ¿no? Me da toda la sensación, no estaban tan mal. Y había gente que estaba en contra. Era medio ridículo. Bueno, la cuestión es que empezamos a trabajar ahí, fue una experiencia muy linda, empecé a trabajar, yo me sentía un poco como, o me veían un poco como el comisario político de Polky, cosa que no era, porque no tiene mi ideología, yo no tengo la ideología de él, claramente no respondo a ninguna de las cosas que piensa el Polky, pero bueno, me veían como eso, el porteño que venía de parte del grupo Spolsky a mirar a ver qué es lo que pasaba. Miré, vi un montón de cosas, por supuesto no dije nada, hasta que ellos solos dijeron, aquí estamos nosotros, somos los que queremos hacer cosas. Se logró, de todas maneras, algo más allá de lo que vos decís, Daniel, había un montón de una generación que lo leía, además si se leía tanto, pero se hizo revuelo. Está muy bien escrito. Yo te quería preguntar, digamos, porque cuando empezás a laburar una revista quizás puede estar más dirigida a un público específico, pero un diario apunta a una masividad, eso es. Pero
tenía un nivel de escritura, incluso de las mismas secciones, digamos, que no era la prosa del día, ni mucho menos la del diario hoy. ¿Qué pasó eso? Eso me imagino que no fue casualidad. Había una búsqueda, si querés, estética o periodística. Habíamos Siempre se pensó, quizás no estés de acuerdo, pero la principal referencia era Página 12, ¿no? El buen Página 12, ¿no? Habíamos 2 o 3 que corregíamos bastante. Ah, Y hubo hubo algo muy interesante que pasó con la salida, previo a la salida de Diagonales. El día cambió el formato. Cuando se enteraron Sí, de claro. Diagonales, Tal cual. cambió el formato. es cierto. Que es lo mismo que decir que, enterados de que va a aparecer Página 12, La Nación pasa a ser tabloide. Es duro, ¿no? Ujú. Es un... Claro, dejan en formato sábana. El hoy salió gratito. O sea, vieron algo que les pareció que les iba a romper el mercado. Cosa que no logró Diagonales de ninguna manera. Eso fue un golpe, o sea, lo vi como algo, pucha, mira dónde estoy, ¿no? O sea, mira qué estoy haciendo. O sea, no me la creía, pero Sí. mira lo que estamos haciendo. Y después hubo un momento que fue cuando el diputado de narvaecista, como dice Juan José Becerra, el diputado de narvaecista Francisco de Narváez, le ganó a Néstor Kirchner. Hubo un problemita, el que era director en ese momento del diario, brindó en un bar con champán. Y cuando se enteró Spolsky, por supuesto, se enteró todo el mundo, en fin. Se enteró Spolsky y, bueno, me llamó y me dijo, mañana sos el director. ¿Qué hago? ¿Cómo que hay otro director? No, ya está. Yo pasé a ser el director de Diagonales. Y ahí creo que hubo otro cambio en Diagonales. Otro cambio grande. Hubo un corrimiento de determinadas personas. Prefirieron irse. Claro que si yo hubiera sido empleado y asume un tipo como yo como director, yo también me voy. Ok. Así que, pero bueno, seguimos ahí y ahí también cambió un poco la historia. O sea, ahí me puse a corregir todo el diario, ya tenía que leer todo el diario para que no hubiera operaciones. Estaba muy cruzado, ¿no? Claro, por lo político. Bueno, yo Claro. sí, quizás leí otras cosas, pero Pero bueno, fue una hermosísima experiencia, hermosísima, dura, feroz. Luis Rivera fue yo con otra cara. Era mi hermano. Entonces siempre decíamos, no estábamos espalda contra espalda haciendo el diario. Pero de leer desde el título de tapa hasta el chiste de la contratapa. De leer todo para que no se pasara nada, corregir, tocar, ver, qué sé yo. Y se laburó de manera muy linda. Y la gente que quedó laburó de manera fantástica. Gente adorable, como, qué sé yo, desde Eva Cabrera, Julieta de Marciani en fotografía, no me acuerdo el apellido del chico que diagramaba, que era un monstruo total. bueno, yo te puedo traer a Flavio Mogueta de Escultura. Flavio, claro, por supuesto. Ujú. Que se hizo cargo de toda la parte de cultura. O sea, yo lo que había pedido es quedarme con cultura y vos sos idiota, sos el director, déjate de joder. Pero Flavio se quedó a cargo de cultura y hizo un trabajo fantástico. Tal cual. Fantástico. Era realmente el suplemento cultural, era una locura. Ideas, una locura total. Porque parece una pelotudez atómica, pero tenía mucho texto, o sea, lo leías, no son de esas cosas. Ahora un artículo en cualquier medio lo lees, salvo alguna honrosa excepción, pero son artículos que se leen. Y ha cambiado, viste que ha cambiado. Ahora la noticia está abajo para que vos sigas leyendo. Bueno, no vamos a hablar de eso porque nos vamos a enojar, pero Ahora es una locura. No sé cuál es la noticia ahora. un poco te pregunté recién, pero retomo. ¿Qué te pasa a vos como consumidor consumís medios gráficos? No, ya no leí hasta
Bueno, después me fui de Diagonales, fui a Miradas al Sur. Pasé de Diagonales a Miradas al Sur, tuve que irme de Diagonales Sí, sí. hacia Miradas al Sur. Y en 2015, a final del 31 de diciembre de 2015, fui echado junto con todo el personal. La fecha no es casual, ¿no? Convengamos. No, claro. No, había asumido Macri, pero no había asumido el 31 de diciembre. No, no, claro. Para echarte un 31 de diciembre tenés que ser muy hijo de puta. Al recibir el telegrama, un 31 de diciembre tenés que ser muy hijo de puta. Y bueno, nada, ahí dije, se acabó el periodismo, nunca más. No leí más medios. Ajá. Sí, me mantengo informado, qué sé yo, pero si me mantengo informado, no sé si estoy informado. Realmente no lo sé. Yo no sé si lo que me están diciendo es lo que realmente pasa. Ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, digo, no sé si está todo tan mal o si está todo tan bien. O sea, que ninguna de las cosas pasa. O sea, me parece que no es que está tan mal como dicen ellos, está peor. O sea, hay cosas que no dicen. Entonces ya no lo miro, trato no de interpretar, sino de saber cómo están operando. Así, yo operé bastante como periodista. Cuando yo no trabajaba como periodista. Pero operé ideológicamente, o sea, sabía, no porque me obligaran, si hubiera trabajado gratis durante el kirchnerismo dirigiendo un diario. Pero Está muy desacralizar un poco, ¿no? Este objetivismo del cual hace ostentación el periodismo. Está bárbaro. periodismo independiente, ¿cómo se hace independiente? Lo mismo que decís, soy independiente de que no pertenezco a los grandes grupos, pero me imagino que dentro de Clarín debe haber tipos que son piola trabajando. ¿Ves? Se cobran un sueldo, no es que piensan que mi ley es bueno. Cobran un sueldo. O en La Nación. Y debe haber un reverendo hijo de puta en Página 12 también, qué sé yo. Sí, ahí. Digo, está Dugan en C5N. Y está Aracre. O sea que es bueno Aracre porque está en C5N. No, es un loco. Pero bueno, es como Mariana Brey o qué sé yo, un montón de gente que no se entiende qué hace. De la misma manera que te dicen, no, bueno, España es muy inteligente. ¿Qué sé yo? No importa si es muy inteligente. Es el enemigo. Completamente de acuerdo. Después, si querés, retomamos esa conversa, pero bueno, dejás de ejercer el prismo en Miradas al Sur. Te volcás un poco al rol de editor, pero antes de ir a ese aspecto, no hemos dicho mucho sobre tu obra de ficción y en la poesía has reincidido. Sí. Nunca mejor aplicado. Porque arrancaste con esos libros, ¿no? Antes de los 30. Perpetré un tercer libro de poesía. Ajá, Sí, claro. El último libro, hace poco, queriendo festejar. Estoy dando la zurra, ¿no? Como que me estoy yendo. Entonces decidí festejar con un libro de poesía. Hacía 35 años que había sacado mi primer libro de poesía, entonces saqué el tercero. Un libro que escribí durante muchos años, qué sé yo, todos los libros, los poemas que no fui publicando, y junté todos los personajes que había armado a través de los libros de poesía y hice el último, Reunión Cumbre, que salió el año pasado. ¿Por dónde salió, Miguel? Recordame. Lo saqué yo. Ah, Me pudrí de las negativas editoriales y lo saqué yo. Y lo saqué yo por una cuestión, a mí me parece que te decían a vos que no, pero no por pleitesía, pero digamos, es un tipo con un recorrido en el mundo editorial. no, para nada. Y hay una cosa, o sea, todas las editoriales, yo soy bastante, perdón si me voy a la mierda del tema, ¿no? Pero No hay nada más lindo. soy bastante reacio a las editoriales independientes. El reacio. Las editoriales independientes, estoy generalizando, y como toda generalización va a ser subjetiva. Y tratan de ser Planeta. Si vos tenés una editorial independiente, una editorial de batalla, de lucha, no sigan los parámetros de Planeta o de Mondadori
Hacé la tuya, publicá lo que realmente se te canta, publicá lo que querés, no para ganar plata, publicá lo que querés y, y publicá para que la gente lea, no para ganar plata, porque para ganar plata ponete un kiosco o hace otra cosa. Planeta en este momento multiplica costo por 12 para precio de venta al público. El costo de un libro se multiplica por 12 y es el valor de venta al público. Las editoriales independientes también. Yo había sacado un libro por una editorial independiente, el anterior, y cuando me dijeron el precio, dije, estás loco. Si no me pagas derechos, ¿por qué estás pagando eso? Que, aparte, si me pagara derecho, me cambio el auto, ¿viste? Con este precio. Porque estás cobrando eso, cobrando el precio de tapa, a eso te referís. Claro, pero ¿cómo vas a poner un libro a 20 lucas? Estás loco. Coincido plenamente. ¿En cuánto te salió el libro? Bueno. Pero más en este contexto, donde el valor del libro tendría que ser mucho más accesible y ser un gesto casi de resistencia. ¿Qué hace? Fabrica otra cosa, hace pullover, qué sé yo, hace cualquier otra cosa si querés ganar guita. Y eso sumale, mira, me haces enojar, pero eso sumale que vas a la presentación de un libro que se hace en un bar, entonces tenés, te tomas una cerveza o lo que fuera, y el libro también, a precios. Y el libro no circula. Y además atenta a que vos te lleves dos. No, bueno. A ver, en un país de poetas como Argentina, una tirada de 50.000 ejemplares tendría que agotarse. Si todos los poetas leyéramos. Pues nadie lee nada. Entonces, llevarse el libro a la librería y te lo ponen acá abajo. Nada, va fangulo, ¿viste? Ya está. Entonces averigüé cuánto salía la edición de 400 ejemplares, que nos parecía un número exorbitante, pero no tengo 400 amigos. Pero digo, ¿qué es? 400 ejemplares. Y salía a ponerle, cada ejemplar, 500 pesos. Sí, ya. Bueno, está bien, fenómeno. Multiplico por 4. Lo puse a 2 lucas. Se vendió. 2 lucas, la mitad de un paquete. La mitad de un paquete de cigarrillos. Está. Y vos ganaste guita. No perdí. Sí, yo. Es eso, es lo que vale un libro. Lo que vale. ¿Cuánto vale un libro? No, por eso. Pero de vuelta, subrayo el contexto en el cual estamos viendo, pues si fuera una época de bonanza. ¿Qué te está pasando ahora, para ir cerrando, Miguel? ¿Qué te está pasando con la escritura de poesía de ficción hoy en día? Que estás, dicho por vos, un poco más retirado, más allá de este rol como editor de libros, ¿no? Puntualmente. ¿Hay una rutina, hay un ejercicio? No, hace poquito había dejado, tengo un proyecto divino, que es la historia del libro, la historia de la escritura y del libro. ¿Estás con eso? Sí, pero investigué, me metí, subrayé libros, subrayado, tengo como 400 libros con material. Lo único que tengo que hacer es sentarme y escribirlo. Pero estás mirando, estás siendo bastante reflexivo sobre, corregime, alrededor de la palabra, porque tenemos más de 1000 palabras, la máquina de leer, estás mirando sobre la escritura. Me interesa eso. Estás con eso, bien. ¿Por qué uno escribe? ¿Por qué uno escribe? Porque uno lee. Bueno, es ese tipo de cosas. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Es interesante. Es muy interesante. Así que estoy en eso. Lo único que falta es... ¿Y hay una rutina? ¿Te preguntaba? No. No hay rutina. No. Soy de esos tipos para los cuales todo es más entretenido que escribir. Todo, pero todo es una mosca rebotando contra una ventana. Todo, cualquier cosa es una excusa para... Es una excusa para... juega Barracas y Cambaceres. Te entiendo. Vamos a verlo, lo dan por TV. Miro eso, qué sé si me quedo horas a ver si repiten los autogol, porque no hay goles tampoco. ¿Entendés? Miro. Y eso me enloquece, ¿viste? Me quedo con eso y perdí 2 horas y media de mi vida. ¿Dónde la perdí? Bueno, no importa, algo va a aparecer. Pero de todas maneras siempre tengo la libretita y voy anotando todas las cosas que se me ocurren. Pocas veces me quedan tantas preguntas por hacer. Para ir terminando, estás cerca de los 70 abriles, ¿no? ¿Digo bien? Sí,
Y ahí, con la fusta bajo el brazo, el año que viene cumplo 70. ¿Aparece alguna certeza después del recorrido, alguna conclusión después de cierta edad? Si miras para atrás, ¿qué ves? ¿Qué te pasa con esto, no? Mirar para atrás. La pregunta viene un poco a colación que el ciclo se llama La vida breve y un poco nuestro lema es que, bueno, pese a la brevedad de todo esto, lo absurdo, le ponemos el cuerpo a ciertas actividades puntualmente culturales, ¿no? Y alguien dijo que los minutos pasan lento y los años pasan rápido. Claro, pero a los 20 era larguísimo, a los 30 era todo lo que falta, qué sé yo, y si miro para atrás digo, estoy de acuerdo con todo lo que hice. O sea, volvería a hacer exactamente lo mismo, todo lo que hice. Exactamente igual. Me divertí mucho, la pasé muy bien, fui muy feliz, fui muy triste. Pero todo con ganas. O sea, fue muy interesante, como dicen los chinos, ¿no? Me tocaron tiempos interesantes. Y hoy lo que veo es, y no es pesimismo, para nada. Estoy triste porque digo, che, ya no tengo edad para ir al monte. Ya no tengo edad para ir ya no puedo ir a la sierra. No, no de vacaciones, no. No tengo edad para pasar a la clandestinidad. Ya. Estoy cansado de eso y realmente no esperaba, pero en serio, no esperaba volver a vivir. Esto te referís a las políticas actuales del gobierno nacional. Sí, sí, grado de crueldad y demás, claro. Yo pasé la dictadura, pasé la dictadura de Lanuse, pasé la dictadura de Videla, pasamos el macrismo, pasamos de la Rúa, pasamos el menemismo, pasamos de la Rúa, pasamos el macrismo, pasamos a Alberto Fernández. Es que decís, no puede ser. No, esto no puede ser, no. Algo está mal. Algo hice mal. En el foro íntimo, si mirás para atrás, reconciliado, entiendo. No sé si reconciliado, satisfecho, a eso voy. Sí. Sí, ya te digo, volvería a hacer exactamente lo mismo, volvería a escribir exactamente lo mismo, volvería a cometer los mismos errores, porque fueron errores que me hicieron tremendamente feliz, tremendamente feliz. Y algunas certezas me pusieron muy triste, pero bueno, sí, ya, parte del juego. Ya, pero sí, en lo personal estoy a mano.